Saludos, profesores. Hoy estoy de vuelta con la parte 2 de mi video sobre la historia loca de una de las peores compañías de K-pop, TS Entertainment. ¿En qué punto quedamos la última vez? Como puedes ver, pasaron muchas cosas en la primera parte. Así que si aún no lo has visto, asegúrate de verlo antes de volver aquí. Voy a tener ese video enlazado en la descripción. Pero está bien, pensarías que dado que cubrimos tantas cosas en la primera parte, seguramente eso sería una buena parte de la historia de TS, ¿verdad? Bueno, resulta que eso solo fueron 23 de las 50 páginas de investigación que hice. Así es, chicos, ni siquiera cubrimos la mitad de las cosas que sucedieron con esta empresa. Así que abróchense el cinturón porque este video va a ser aún más caótico que el último. Bien, entonces, ¿dónde lo dejamos la última vez? TES había estado esencialmente en declive desde finales de 2014, con la empresa experimentando una disminución en las ventas y problemas financieros. Y numerosas disputas legales con los artistas y el personal, todos estos problemas supuestamente afectaron al fundador de la empresa, Kim Tae-sung. Y en abril de 2018, lamentablemente falleció por lo que se cree ampliamente que fue un suicidio debido al estado desesperado de TE. Ahora, como ustedes ya saben, Kim Tae-sung no solo era el fundador, sino también el director ejecutivo, productor y presidente del consejo de administración de TS Entertainment. Y esencialmente, él era el líder más importante de la empresa en casi todos los aspectos, por lo que pensarías que ahora que él se ha ido, seguramente TS se apresuraría a encontrar un reemplazo, ¿verdad? Bueno, aparentemente no, porque según los artículos de noticias en línea, nunca se nombró a un nuevo director ejecutivo y sin un líder adecuado para supervisar las operaciones de la empresa, esencialmente cayó en un estado de anarquía. Se alega que la empresa dejó de pagar sus impuestos, debiendo, según se cita, cientos de millones de won al gobierno coreano, y también comenzaron a tomar enormes préstamos de otras corporaciones en los que luego incumplirían, lo que resultó en numerosas demandas de acreedores enfadados. Con la empresa en un estado completo de desorden, un par de directores finalmente se hicieron cargo y tomaron el control, y uno de estos directores, que también resultó ser el coreógrafo de la empresa desde hace mucho tiempo, Park Sung-hoon, fue nombrado como el nuevo representante de TS. Ahora, como TS es una empresa privada, me fue imposible encontrar los detalles de la estructura corporativa de la empresa, y sigue sin estar claro si estos directores eran de hecho ya accionistas de la empresa, incluso mientras el director ejecutivo Kim estaba vivo, o si solo tomaron la propiedad de la empresa después de la muerte del director ejecutivo. He visto a algunos internautas especular que estos directores podrían haber manipulado al director ejecutivo para que entregara la propiedad de la empresa, pero realmente no hay evidencia de eso. Y personalmente estoy más inclinada a creer que estos directores probablemente ya eran accionistas porque realmente dudo que alguien estuviera haciendo fila para tomar la propiedad de una empresa en quiebra como TS, que a estas alturas definitivamente habría sido más una responsabilidad que un activo, y estas responsabilidades solo continuarían multiplicándose a medida que sus disputas con Secret, que si recuerdas, se habían prolongado durante más de un año, finalmente llegaron a un final desfavorable para TS. Ahora, si recuerdas del último video, el contrato de Jian había sido oficialmente terminado por un panel de arbitraje en febrero de 2018. Mientras que Hyo-sung, quien había demandado a TS por salarios no pagados en 2017, en realidad se le concedió una suspensión de su contrato en septiembre de 2018. Con sus contratos ya sea terminados o suspendidos, Jan y Hyo-sung estaban técnicamente libres, al menos por el momento. Así que ambos miembros aprovecharon esta oportunidad para escapar del infierno que era TS y firmaron con otras agencias. Han firmó con Hewada, mientras que Hyo-sung firmó con Tommy and Partners Entertainment. Nuevamente habían sido liberados por la Junta de Arbitraje y los tribunales. Así que estaban totalmente en su derecho de hacer esto.
Sin embargo, TS ignoró completamente todas las resoluciones y en su lugar respondió tomando acciones legales infundadas contra las dos mujeres. Intentaron presentar una contrademanda contra Hyosung en octubre de 2018 por incumplimiento de contratos, pero obviamente su abogado fue como, ¿qué contrato? Había sido suspendido. Y así este caso fue muy claro para los tribunales, y TS terminó perdiendo. El contrato de Hyo-sung finalmente fue terminado de una vez por todas y se ordenó a TS que le pagara 130 millones de won en salarios atrasados, así como el 95% de los costos legales en un intento de recuperar este costo. Luego, TS intentó contrademandar a Hyo-sung nuevamente a principios de 2019. Sin embargo, esto tampoco salió según lo planeado, y el tribunal decidió un acuerdo no revelado para ambas partes. Después de esta sentencia, TS originalmente afirmó que iban a continuar presentando más demandas contra Hyosung. Sin embargo, supongo que en algún momento se dieron cuenta de que Hyosung tenía un caso sólido como una roca, y solo estaban perdiendo aún más dinero al prolongar esta batalla legal con ella. Así que en su lugar intentaron obtener su dinero de Jian. El 1 de abril de 2019, TS hizo el tonto acusando a Jian de también romper su contrato al firmar con una nueva agencia. En respuesta, el abogado de Jian declaró lo obvio, que fue que el contrato de Jian había sido terminado por la Junta de Arbitraje Comercial Coreana en 2018. Sin embargo, TS afirmó que esta decisión no era válida, ya que, citando, no era el fallo final dado por los tribunales. De hecho, verifiqué esto 2 veces y resulta que se supone que las decisiones de la Junta son legalmente vinculantes, al igual que los tribunales, pero démosle a TS el beneficio de la duda, ya que aparentemente creían que los tribunales eran mucho más importantes que las juntas. Ya que creían que solo importaban las decisiones del tribunal, pensarías que seguramente TS iría a los tribunales para obtener un fallo final sobre el contrato de Jian, ¿verdad? No, TCS en cambio fue a la Asociación de Gestión de Entretenimiento Coreano, otra junta para obtener una nueva decisión en su lugar. ¿Por qué hicieron esto? Podrías preguntar. Bueno, en realidad hice un poco de investigación en la Asociación de Gestión de Entretenimiento Coreano o Korean Entertainment Management Association por sus siglas en inglés. Y resulta que la junta directiva de la asociación está compuesta por CEOs y ejecutivos de alto nivel de empresas de entretenimiento de toda Corea. Además, la asociación tenía 250 empresas de entretenimiento que eran miembros pagos en 2018. ¿Podría ser uno de ellos? ¿Podría el hecho de que eran miembros pagos resultar en una mediación injusta? Te dejaré eso a ti para decidir. De todos modos, a mediados de 2019, finalmente se tomó una decisión y afortunadamente Jian fue liberada de su contrato, aunque los términos exactos del acuerdo nunca se revelaron públicamente. Con ambas miembros de Secret logrando escapar de las garras de TS Entertainment, eso dejó a la pobre Hana como la única miembro en la compañía, confirmando aún más el hecho de que los días de Secret como grupo habían terminado por completo. Sin embargo, los problemas legales de TS persistieron. Porque justo 2 meses después de la conclusión de la batalla legal de Jian, TS enfrentó otra demanda, esta vez de 2 miembros de Sonamu, Namjoon y Suman. Tan pronto como se reveló la noticia de la demanda, TS emitió un comunicado utilizando su vieja excusa de que, lo adivinaste, se alega que Namjoon y Suman habían abandonado la compañía y a sus compañeros de grupo. Habían estado practicando sin problemas hasta el día antes de que llegaran los documentos. Pero después cortaron contacto de repente, incluso con sus compañeros de grupo, decía su declaración. En respuesta, Suman dio su versión de los hechos en una larga publicación de Instagram, explicando por qué había decidido presentar esta demanda contra TS. Afirmó que aunque los miembros habían solicitado pagos individuales de TS, la compañía en cambio dio a Sonamu un solo cheque colectivo para todo el grupo, sin ninguna explicación de cómo se determinó la cantidad del pago o cómo debería distribuirse el dinero entre los miembros. Cuando Suman y Namjoon solicitaron un desglose más detallado del pago, TS, en cambio, entregó un documento incompleto. Suman afirmó que ella y Namjoon habían continuado solicitando el documento completo hasta el día en que presentaron la demanda, por lo que no era como si no hubiera problemas antes de que llegaran los documentos.
Además, afirmó que ella y Nayun habían mantenido contacto con la compañía todo el tiempo e incluso acordaron participar en el fallido proyecto Maxstar, pero fue la compañía la que las cortó, ignorando sus mensajes, expulsándolas de su dormitorio e incluso intentando crear una brecha entre ellas y los otros miembros, hablando mal de ellas y pidiendo a los otros miembros que no las contactaran. El caso finalmente llegó a los tribunales y el 10 de septiembre de 2020 el tribunal falló a favor de Nahin y Sumin, permitiéndoles anular sus contratos con TS. Se informó que TS presentó una apelación. 4 días después, pero después de esto, no se obtuvo más información y la disputa aparentemente llegó a un abrupto final, lo que llevó a especulaciones de que TS había retirado su apelación, posiblemente porque tenían que reservar sus fondos limitados para la batalla legal que estaban teniendo con otro de los artistas, Entkible Sleepy. Se dice que Sleepy presentó una solicitud para terminar su contrato en abril de 2019, seguido de otra solicitud para suspender su contrato en mayo. ¿Sus razones para querer terminar su contrato? Bueno, me siento como un disco rayado en este punto, pero esencialmente como BAP Secret, Sonamu y el personal de TS, sentía que la compañía no había sido transparente acerca de sus pagos y supuestamente nunca le mostró una copia física de su contrato. El caso fue a juicio en junio de 2019 y supuestamente los tribunales fallaron a favor de TS. Sin embargo, TS y Sleepy terminaron separándose en agosto de todos modos, y Sleepy luego se convirtió en un artista independiente. Pero su disputa con TS aún no había terminado porque TS luego lo acusó de malversar dinero al realizar campañas publicitarias sin su permiso e incluso anunciaron que presentarían una demanda por daños y perjuicios contra él en los próximos meses. En respuesta, Sleepy expuso a la compañía a través de una serie de entrevistas y publicaciones en redes sociales donde detalló sus terribles condiciones de vida durante su tiempo bajo TS. Acusó a la compañía de no pagarle a tiempo, retener los detalles de su cuenta y retrasarse en el pago de la renta y las facturas, hasta el punto de que le cortaron el agua y la electricidad, y finalmente fue desalojado. También hubo problemas con respecto a su contrato. Sleepy en realidad había renunciado a la compañía en febrero de 2016 después de que su contrato original terminó, una decisión que estoy segura de que llegó a lamentar más tarde. Pero como es costumbre, se le prometió un anticipo de 115 millones de won al firmar su nuevo contrato, y se suponía que esta cantidad debía pagarse en su totalidad tan pronto como comenzara el contrato. Sin embargo, la compañía preguntó si podían pagar la cantidad en cuotas en su lugar. Precisamente dijeron que pagarían 1.900.000 won cada mes durante los próximos 60 meses. Sleepy inicialmente estuvo de acuerdo con esto, pero a medida que pasaban los meses, la compañía continuaba retrasándose en sus pagos y en el momento de la entrevista con SBS en septiembre de 2019 ya habían pasado 42 meses. Sin embargo, TS solo le había pagado 30 meses de sus cuotas. Dijo que aún no había recibido la mitad del monto del acuerdo que debería haber recibido a tiempo. Y esos eran solo los problemas con el pago inicial. Supuestamente la empresa también le debía partes de su salario mensual real, que según el despacho se calculaban incorrectamente, de tal manera que sus costos aumentaban y sus ganancias se reducían para permitir que la empresa le pagara menos por su trabajo. Todo esto causó que Sleepy estuviera tan arruinado que supuestamente ni siquiera tenía 100 wons o alrededor de 8 centavos de dólar en su cuenta bancaria. 8 centavos y este pobre hombre supuestamente sobrevivía con solo un rollo de kimbap al día. Incluso el kimbap más barato. Solo comía una porción al día. Solo una línea. Admitió que de hecho anunció productos en sus redes sociales sin la aprobación de su empresa, pero afirmó que tenía que hacerlo para sobrevivir. También dijo que la mayoría de estos patrocinadores eran en realidad marcas de moda que simplemente le daban ropa gratis, la cual necesitaba porque TS nunca le proporcionó un estilista. El caso de TS contra Sleepy finalmente fue a juicio en diciembre, con TS solicitando 280 millones de won en daños por difamación y violación de contrato, lo cual puedo decir que me parece absolutamente inútil. Quiero decir, si era cierto que Sleepy realmente solo tenía 100 won en su cuenta, TS realmente esperaba recibir el pago incluso si ganaban la demanda.
Afortunadamente, esta fue una pregunta con la que TS nunca tuvo que lidiar, porque los tribunales terminaron fallando a favor de Sleepy. Y en lugar de recibir el pago, TS fue ordenado a pagar a Sleepy 280 millones de won, marcando otra de las muchas batallas legales que TS había perdido. Realmente parecía como si TS pensara que podrían recuperar sus pérdidas, extrayendo dinero de sus artistas a través de estas demandas infundadas. Pero claramente la estrategia había salido mal y ahora la empresa estaba aún más en números rojos. Gracias a todos los daños que debían a los artistas, además de los honorarios legales, simplemente habían desperdiciado. Pero el dinero no era lo único que TS estaba perdiendo, porque en solo el lapso de 2 años también habían perdido a la mayoría de los artistas bajo su sello. Todos los miembros de BAP, por ejemplo, se habían ido. Eugene, New Sun, Minja y Diana de Sonamu se habían ido. Untouchables perdió a otro miembro, The Action, quien aparentemente se fue después de ser amenazado por el director Kim de TS durante una discusión sobre el coche de Untouchables. Y esto sin siquiera mencionar a todos los artistas que habíamos cubierto antes y que se habían ido después de entrar en demandas con TS, como Jan Ehyosung de Secret, Nakjun y Suman de Sonamu, Sleepy de Untouchable, así como más de la mitad de los miembros del personal de TS que habían huido de la empresa después de que sus ya bajos salarios supuestamente disminuyeron en un 8% adicional. Trágico. Claramente TS era un barco que se hundía y para mediados del 2020 prácticamente todos se habían bajado. Las únicas personas que quedaban en la empresa en este punto eran un total de 8 miembros del personal, un miembro de Secret, un miembro de Sonamu y su único grupo completo, TRCNG. ¿Otra demanda? Así que debido a toda la mierda que había estado pasando con TS y los otros artistas, ni siquiera he tenido la oportunidad de hablar sobre TRCNG, pero ellos tampoco habían salido ilesos. Desde estar bajo el maldito TS Entertainment, desde el lanzamiento de Wolf Baby en enero de 2018. El grupo no había podido hacer un regreso gracias a la deteriorada situación financiera de TS. Lo siguiente que los fans escucharían de TRCNG sería en septiembre de 2018, cuando se anunció que el grupo lanzaría TRCNG Mobile, una aplicación móvil de pago para permitir que los miembros se comuniquen con sus fans. ¡Qué emocionante! Excepto que la aplicación no funcionó. La mayoría de los fans ni siquiera pudieron pasar de la página de registro, mientras que otros nunca recibieron sus códigos de verificación. Algunos también se quejaron de que no podían publicar contenido sin que toda la aplicación se bloqueara. En respuesta, el equipo de desarrollo de la aplicación reveló que la aplicación ni siquiera había sido probada en ciertos teléfonos antes de su lanzamiento. Esa no fue la única vez que los fans de TTCNG se sintieron decepcionados y engañados, porque en mayo de 2019, 16 meses después de su último regreso, TRCNG finalmente lanzó una nueva canción, Paraíso. Paradiso en realidad se suponía que sería un sencillo de prelanzamiento, y TS originalmente prometió que el grupo seguiría esto con un álbum de regreso completo. El próximo mes en junio, sin embargo, cuando llegó junio no había señales de dicho regreso. No fue hasta finales de julio que TS finalmente dio a los fans una actualización muy atrasada, confirmando que la canción de regreso junto con el álbum se lanzará en cambio el 5 de agosto. Tan pronto como se confirmó la fecha de regreso, comenzaron las preórdenes para el álbum y cientos de fans que estaban sinceramente aliviados de saber que el regreso sucedería inmediatamente hicieron sus pedidos en varios sitios de venta al por menor de K-pop mientras esperaban emocionados el día de su lanzamiento. Finalmente, el 5 de agosto se lanzó la canción de regreso de TRCNG, Missing, donde cantaron sobre sentimientos de decepción y desesperación. Bien podrían haber estado describiendo los sentimientos de sus fans, porque lo que de hecho faltaba eran los álbumes que estos fans habían preordenado en julio. Resulta que, aunque la canción de regreso se había lanzado a tiempo, TS supuestamente se había quedado sin fondos para producir copias físicas del álbum, lo que resultó en múltiples retrasos. Solo un vistazo a algunos de estos sitios de venta al por menor de K-pop realmente muestra cuán mala era la situación.
Casi cada semana se prometía una nueva fecha de lanzamiento, solo para luego ser pospuesta una vez más, dejando a los fans sintiéndose frustrados y confundidos. Y dado que no era TS quien vendía directamente los álbumes, fueron estos minoristas de K-pop quienes tuvieron que lidiar con la mayor parte de las quejas de los clientes. Al final, no fue hasta mediados de octubre, después de más de 2 meses de retrasos, que los fans disgustados de TRCNG finalmente recibieron su tan esperado álbum. Vaya, como si hubieran regresado en agosto y el álbum finalmente se lanzara en octubre. Simplemente no puedo creer qué tan grande es el payaso TS, pero hablaremos de eso más tarde. Vamos a entrar en el álbum, así que aquí está la portada. Como si todo no pudiera ir a peor. Solo un mes después del lanzamiento del álbum. Más malas noticias cayeron sobre TRCNG y sus fans cuando se anunció que 2 de los miembros, Woojup y Taesun, habían presentado acusaciones de abuso infantil contra el director representante de TS, Park Sung-hoon. Afirmaron que el director Park había hecho que el grupo practicara hasta 19 horas al día, sin dejar tiempo para los miembros que eran todos menores en ese momento. ¿Para dormir lo suficiente o ir a la escuela? De hecho, ya que todo su tiempo se pasaba practicando, se alega que Woojup y Taesun tuvieron que cambiar a escuelas más cercanas para reducir su tiempo de viaje. Y ahora estaban 2 años detrás de otros estudiantes de la misma edad. También acusaron al director Park de maldecir y agredir físicamente a los miembros. Surgieron fotos que supuestamente mostraban a los miembros siendo agredidos con cepillos de dientes y ruijab. Afirmó que quería ser hospitalizado después de que el director Park le lanzara una silla. Y luego fue amenazado para permanecer en silencio poco después de las primeras acusaciones. Dispatch publicó un artículo mostrando las comunicaciones entre el director de TS y los miembros de TRCNG, donde los directores maldecían e insultaban a los miembros aparentemente sin razón. También se revelaron fotos del dormitorio de TRCNG exponiendo las condiciones de vida inhumanas en las que se mantenía a los miembros. Se alega que 8 de los miembros dormían en 2 habitaciones en el primer piso, mientras que los 2 miembros restantes vivían en una habitación tipo almacén en el segundo piso. Se dijo que el techo en el segundo piso era tan bajo que los miembros ni siquiera podían ponerse de pie correctamente. Y todo el dormitorio estaba abarrotado de ropa, accesorios y equipos, como con Sleepy Jin Hyosung y otros innumerables artistas bajo TSTRCNG, cuyas facturas supuestamente también quedaron sin pagar, lo que provocó que la luz y la electricidad dejaran de funcionar. Aparentemente la caldera también se apagó en medio del invierno, lo que resultó en que la mitad de los miembros se resfriaran. Y muchos de los electrodomésticos en el dormitorio, como el aire acondicionado, inodoro y filtros de agua, estaban rotos y no fueron reparados. Incluso después de que los miembros se pusieron en contacto con la empresa varias veces, al final los padres de los miembros terminaron teniendo que reemplazar los electrodomésticos ellos mismos, ya que ya no podían esperar a la empresa. Encima de todo esto, al parecer, a los chicos tampoco se les proporcionaba comida, a menos que estuvieran practicando hasta tarde en la noche, por lo que a menudo tenían que pedir dinero a sus padres para pagar sus comidas. Ahora, pensarías que, dado que TS no proporcionó a los chicos prácticamente nada, seguramente no tendrían mucha deuda, ¿verdad? Bueno, ahí es donde te equivocarías, porque a pesar de tener que pagar prácticamente todo ellos mismos. La empresa todavía afirmaba que de alguna manera el grupo les debía una asombrosa cantidad de 1.300 millones de won. Honestamente, podría seguir hablando de todas las acusaciones que se hicieron, pero quizás las más impactantes giraron en torno a cómo los miembros individuales del personal de TS intimidaron y explotaron financieramente a los chicos. También hubo un incidente en el que supuestamente el personal de la empresa regañó a Woojup y Taesun porque compraron café para ellos mismos pero no consiguieron ninguno para el personal. Se forzó a los chicos a comprar café para todo el personal al día siguiente. También se informó que uno de los ejecutivos de TS a menudo obligaba a los miembros y a su equipo de baile a hacer horas de trabajo no remunerado, haciéndolos etiquetar, tomar fotos y ayudar en la venta de su enorme colección de zapatos. Además, Woojup acusó a un empleado no identificado de TS de extorsionarlo por cerca de 1.200.000 wones.
Dijo que, como era el único miembro que vivía fuera de Seúl, donde estaba ubicada la empresa, se suponía que recibiría más dinero de bolsillo de sus padres que los otros miembros, lo que lo convirtió en el objetivo de este empleado. Afirmó que el empleado de TS continuamente le pedía que le prestara dinero, cada vez que volvía a deber a sus padres, y lo señalaba para un entrenamiento más intenso, o ordenaba a los otros empleados que lo acosaran, si se negaba. Ahora, por supuesto, estas acusaciones son absolutamente horrendas y si son ciertas, lo que el personal estaba haciendo era completamente inaceptable. Pero no olvidemos que el personal tampoco había sido pagado y muchos de ellos estaban tan arruinados que habían estado sacando préstamos para mantener a su familia. Es probable que ellos mismos estuvieran desesperadamente necesitados de dinero y vieran a los miembros de TRCNG como blancos fáciles. Incluso el ejecutivo que vendía sus zapatos probablemente lo hacía porque TS estaba en una deuda financiera tan grave que necesitaba dinero extra para mantener a flote la empresa, aunque solo fuera por un día más. Obviamente, de ninguna manera estoy justificando su comportamiento, y en realidad creo que fue bastante bajo de ellos rebajarse al nivel de acosar a los niños y robarles el dinero del bolsillo. Pero la razón por la que estoy mencionando esto es porque creo que es importante reconocer que claramente había un ciclo de explotación y abuso ocurriendo aquí. Y todos los involucrados, desde los artistas hasta el personal e incluso los ejecutivos, estaban todos desesperados y arruinados. Desde el fondo hasta la cima, toda la organización estaba podrida desde el núcleo, y en este punto TS estaba claramente más allá del punto de salvación. De todos modos, todas estas acusaciones se recopilaron y el 12 de noviembre de 2019, los dos miembros de TRCNG Woojup y Tasson presentaron una denuncia penal contra el director Park en la estación de policía metropolitana de Seúl. También anunciaron que presentarían una demanda contra TS para terminar sus contratos. En respuesta, TS presentó su versión de los hechos, donde acusaron a Woojup de salir con un miembro del personal, de saltarse la práctica y, por supuesto, de abandonar a su grupo. Después de esto hubo varios intercambios entre TS y los padres de Woojup y su equipo legal, que francamente estoy demasiado cansada para cubrir en este momento, pero esencialmente la principal revelación fue que el lado de Woojup afirmó que todos los padres de los miembros de TRCNG inicialmente habían planeado demandar a TS juntos. Firmaron una petición grupal, pero los 8 miembros restantes se retiraron al último momento. TS disputó esta afirmación e incluso escaló la situación al anunciar que los padres de los 8 miembros restantes presentarían una demanda contra los padres de Woojup y Taesang. Estoy tan malditamente confundida. Afortunadamente, la demanda no se realizó. Las acusaciones de abuso infantil se remitieron a la Fiscalía en abril de 2020, pero lo ocurrido después sigue sin esclarecerse. De hecho, el rastro se enfría bastante después de este punto con muertes crecientes, pendientes de investigaciones criminales y una reputación completamente destrozada. Supongo que incluso los directores de TS tuvieron que finalmente aceptar el hecho de que la empresa simplemente no podía ser salvada. Así que liberaron a los pocos artistas que quedaban bajo su sello, abandonaron sus redes sociales y discretamente retiraron su sitio web antes de finalmente liquidar la empresa en enero de 2021. Y así, finalmente, una de las compañías de K-pop más desastrosas llegó a su merecido final. Desde entonces, la mayoría de los antiguos artistas de TS han pasado a vivir días más brillantes y felices. Ambos miembros de Untouchables establecieron sus propias compañías y continuaron su carrera como raperos de K-hip hop, presentándose frecuentemente el uno al otro en sus últimas pistas. Las miembros de Secret, Seunhwa, Ji-yeon y Hyosung, todas han seguido teniendo exitosas carreras como actrices, mientras que Hana fue recientemente nombrada profesora de música en la Escuela de Arte Cheongam. Todos los miembros de BAP también han seguido teniendo exitosas carreras musicales en solitario. Excepto por Himchan, pero eso es para otro video.
Mientras tanto, todos los miembros de Sonamu han logrado volver a debutar como artistas musicales en solitario o actrices, y en cuanto a los miembros de TRCNG, varios de ellos en realidad volvieron a debutar recientemente como un nuevo grupo, APR Project. Es un alivio ver que los artistas pudieron superar una experiencia tan terrible. Pero al mismo tiempo definitivamente también pone de manifiesto cuánto talento y potencial se desperdició en TS. Desde una buena lista de artistas hasta un director ejecutivo apasionado y talentoso, TS aparentemente tenía todos los elementos para ser una empresa exitosa. Sin embargo, lo desperdiciaron todo debido a la corrupción y la avaricia. Hasta el día de hoy, nadie sabe realmente a dónde fue todo el dinero de las donaciones de los fans y los cheques de pago de los artistas y el personal. También desconocemos si alguno de los directores enfrentó repercusiones por sus acciones y es probable que estas preguntas permanezcan sin respuesta. Pero lo que sí sabemos con certeza es que TS Entertainment realmente ejemplifica lo peor que el K-pop tiene para ofrecer y solo podemos esperar que otros en la industria vean a TS como un estudio de casos sobre qué no hacer al dirigir una empresa, para que, con suerte, algo como esto nunca vuelva a suceder. Así concluye la historia de TS Entertainment. Honestamente, este tiene que ser uno de los videos más abrumadores que he hecho. Y honestamente mi cerebro está frito. Pero muchas gracias por verlo, espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó, por favor dale un pulgar arriba. Y suscríbete y nos vemos pronto. Adiós, gracias por ver y un agradecimiento especial a los miembros de mi Patreon por apoyar mi canal. Si te gustaría ver videos de reacciones y otros contenidos extra, asegúrate de revisar eso en mi Patreon.